los medios, pero quisiera resaltarla. Steve Hopkins, ante la pregunta sobre el fenómeno Trump en los Estados Unidos de Norteamérica, respondió de la siguiente manera. Él es un demagogo que parece apelar al mínimo común denominador. Muy interesante, Fernando. Aquí estamos pensándonos en esos contextos de la demagogia y cómo se apelan desde los argumentos a lo que la gente del común piensa, pero lo que se termina haciendo es desinformándola frente al momento de lo que estamos haciendo y causando miedo y pánico, es decir, asistimos al pánico político. Así es. Bueno, lo del mínimo común denominador en la frase de Steve Hopkins lo podemos dejar para otro programa, pero ¿qué frase trajiste tú, Julián? Yo traje otra de un gran pensador, Joseph Joubert, en la cual está muy en sintonía de lo que estamos haciendo y dice: es mejor debatir una cuestión sin resolverla que resolver una cuestión sin debatirla. Muy bien. Bueno, la figura o el balance del mal peor o lo mejor dentro de lo que pueda llegar a ocurrir, ¿no? Así es. Julián, vamos ahora a tratar de ambientar entonces, como te decía, cuál va a ser el tema de este programa, pero ¿por qué no recordamos un poco los aportes, las conclusiones finales a las que llegamos en el programa pasado cuando conversamos con el profesor Leonardo García Jaramillo? Julián, por favor, refrésquenos. Fernando, continuamos con este proceso y por eso es que es importante compartir estas 5 conclusiones nuevamente, repetirlas, las 5 que están en nuestras manos. Y la primera es que la sentencia, digamos, la ley no tiene efectos porque al día de hoy... La ley estatutaria, ¿no? La ley estatutaria. Que definió el tema del plebiscito. Así es. Al día de hoy que estábamos esperando la sentencia, a ver si nos tocaba trasnocharnos para prepararnos en este debate, pero no fue posible, entonces no se ha publicado, entonces la primera conclusión es que no tiene efectos la ley estatutaria hasta que no se publique la sentencia. La segunda es que no se debe tratar de tensionar razones ideológicas, sino razones pragmáticas frente a la justiciabilidad de miles de personas, como lo que va a hacer la desmovilización de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Un poco con lo que era aquella tensión entre quienes tienen muchas razones de naturaleza ideológica y quienes consideran, como el profesor Leonardo Jaramillo, que lo que deben haber son razones prácticas, razones pragmáticas en cuanto a la desmovilización de 7.000 armados de manera ilegal. Así es, digamos que una cosa es pensárselo desde lo que podría ser y otra es cómo el operativo del día a día, cómo efectivamente lo hacemos. Y digamos que ahí ha tenido mucha discusión ese tema, las zonas de concentración, pero cuando uno se pone a pensarlo, ¿cómo lo hacemos? Pues uno dice, hay como pocas opciones frente a decir que hay que necesariamente saber dónde están, cómo están, cuántos son y qué nos van a entregar. ¿Cuáles fueron las otras 3 conclusiones? La tercera es un escenario de que es necesario desideologizar la deliberación de la refrendación. Bueno, eso es una postura de concluyente del profesor Leonardo García Jaramillo, quien considera que este es un tema de debate pragmático, práctico, y no debe ser un tema de ideologías, pero respetada esa opinión. Un cuarto punto que estaría muy relacionado con la construcción de políticas públicas para la reinserción de los combatientes, tanto del ejército como de las FARC, y su participación en la deliberación. Y mira que esa conclusión del programa pasado, de la semana pasada, terminó esta semana con una muy controvertida posición de una presentación de una reforma al respecto, es decir, de permitir la deliberación de las fuerzas militares hacia el futuro, ¿no? Ya empieza a ser no una idea suelta, sino una idea en la cual hay que entrar a dar razones de por qué sí y por qué no. Así es, pues ya se empieza a conocer la agenda legislativa del país después de la posesión del Congreso del 20 de julio, de la instalación, de la segunda sesión de este año 2016, y pues viene cargado de la paz
esa agenda, y dentro de esos pues el partido de la U no era ajeno y presenta un proyecto de ley en el cual se quiere reformar la participación política de los miembros de la fuerza pública, cosa que pues a mi juicio realmente creo que no va a ser de acogida dentro de todos los colombianos, porque si algo nos ha caracterizado en América Latina es que nuestras fuerzas armadas se han mantenido ajenas frente a los procesos de politización. Entonces no me imagino cómo sería si les abriéramos ese portón. Bueno, habría que entrar a revisar ya a profundidad ese punto más adelante en otro programa, Julián. Aquí estaremos para ese ejercicio. ¿Cuál es la quinta conclusión? La quinta y última es el problema de la desinformación, que es muy importante y es un poco lo que tratamos de hacer en este programa, que es poner en contexto esas decisiones de trascendencia para la sociedad. Y lo que se hace, la conclusión que se dejaba con el profesor Jaramillo era que hay que empezar a leer las fuentes directas, es decir, los acuerdos, los documentos que se están produciendo desde La Habana y los que van a ser oficiales y que efectivamente van a ser parte de la legalidad del país. Y lo que digamos que aquí se abría en dos escenarios, es que hay que subir el nivel de la deliberación, y el segundo es que hay que descargar ideológicamente la deliberación. Bien, eso hace parte un poco de que frente al problema de la desinformación, lo que hay que empezar a hacer es leer las fuentes de manera directa, y que si lo hacemos, a esas dos cosas podemos llegar, a subirle el nivel a la deliberación y a descargar, no del todo, porque es imposible, ideológicamente la deliberación. Yo un poco en contraposición al profesor y a quienes están de acuerdo que esto debe ser solo de razones prácticas o pragmáticas, considero de que también hay decisiones éticas, decisiones ideológicamente políticas a las que uno también debe dar cuenta y debe responder. Y bueno, pero eso tal vez sería un tema para más adelante. Bueno, así las cosas. Es importante entonces seguir con este proceso de diálogo, de interacción sobre lo que es la información relacionada con este proceso de justicia transicional. Hoy tenemos un invitado muy especial. Háblanos un poco de eso, Julián. Sí, pues nuevamente la vida nos permite compartir con grandes profesores y juristas de este país, y dentro de eso tenemos como invitado hoy al profesor Manuel Fernando Quinche Ramírez. Él es doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Derecho Constitucional y un gran abogado que se caracteriza por precisamente hacer práctica nuestra Constitución, ponerla en la vida cotidiana de la gente. Así es, el profesor de la Universidad Santo Tomás. Además, en la especialización de Derecho Constitucional. En este momento viene precisamente a la clase que tendrá viernes y sábado con los estudiantes de la especialización de Derecho Constitucional aquí en la Universidad Santo Tomás, y pues desafortunadamente por problemas climáticos no ha podido aterrizar, pero esperamos que lo hagan los próximos minutos para que efectivamente nos pueda acompañar. Bueno, muy bien. Gracias, Julián. Entonces, antes de pasar o mientras se establece la comunicación con el profesor Manuel Fernando Quinche, demos paso entonces a los temas relacionados con este programa. Pero antes, regálanos un poco la cortina, Andrés, de la canción de hoy. Toda bala es perdida, toda víctima hermana, tanta guerra y mentira, y qué, toda bala es perdida, toda víctima hermana, tanta guerra y mentira, y qué.
Muy bien, Julián, yo propongo que hoy el tema sea la verdad. Y la verdad en relación con todo este proceso, con los comunicados, con las sentencias, con los documentos que se están profiriendo. Y sea esta incluso un tema de trasfondo de aquí en adelante para los debates que estamos teniendo con los profesores alusivos a la justicia transicional en Colombia. Yo propongo eso, hablemos con la verdad, hablemos de la verdad y tratemos de que la verdad sea el referente en todo. Voy a decir antes, Julián, dos cosas. La primera, la verdad es el centro del proceso de justicia transicional. Más adelante vamos a tratar de explicar eso, pero hay un gran texto, uno de 4 tomos de justicia transicional del profesor Carlos Bernal Pulido, que ojalá más adelante también podamos tenerlo en el programa, que habla especialmente de ese aspecto de verdad, que es el que direcciona todo el proceso de justicia transicional, es decir, en aras de que salga a la luz la verdad sobre las masacres de las FARC, la verdad sobre la participación de militares, la verdad sobre la participación de presidentes y ministros en masacres a población civil, a víctimas del conflicto, en aras de que salga a la luz la verdad, y para eso entonces un tribunal que premia la verdad, un tribunal que va a recibir a estas personas particulares, guerrilleros, militares, y va a dar penas no privativas de la libertad y amnistías en aras de que la verdad salga. Entonces hay una verdad dentro de los procesos judiciales, es cierto, que va a ser objeto del Tribunal de Paz, pero también el segundo punto, Julián, es que también es hora de que ataquemos a la demagogia, hablando o anunciándole a los ciudadanos pues las verdades jurídicas, especialmente, que es nuestro programa, la idea de nuestro programa, las verdades jurídicas de los documentos que están saliendo. ¿Qué te parece? Perfecto, Fernando. Sí, es un poco como hacerle ese aporte a la sociedad para construir este proceso. Tú lo decías de manera muy clara y precisa, frente a que la verdad es la que se está privilegiando frente a la opinión que hoy se está generando para este proceso. Lo que va a ser muy importante y que necesitamos tener ahí muy en cuenta es que dentro de este proceso de justicia transicional, la verdad será fundamental, especialmente dentro del escenario del secretariado, porque es el que les va a permitir entrar a los beneficios jurídicos, porque si no cuentan, pues no hay beneficios. Si no hay beneficios, difícilmente podríamos hablar de participación política. Y eso es un elemento muy importante dentro de la negociación para el secretariado, digamos, para esa dirección que tienen las FARC como organización militar, pues ellos son los más interesados en ese proceso. Bueno, y allí creo que vamos a conocer muchas cosas dentro de lo que se da. Yo le agregaría a ese escenario de la verdad, que es una cosa que nos llama mucho la atención, y es también dentro del escenario del secuestro. Ahí dentro de eso también tendrán que contarnos qué ha pasado con algunas personas que a la fecha no tenemos información, y que no podemos olvidarnos de quienes ellos han privado de su libertad por razones del conflicto. Bien, Julián, es cierto, pero entonces como punto de partida la invitación sería: hablemos de la verdad sobre el presente. Entonces el presente en este momento es la expedición de una ley estatutaria por parte del Congreso, una ley estatutaria muy bien explicada por el profesor Julián, que tuvo 8 debates en el legislativo, diferente a otras leyes, es decir, que tuvo un control especial dada su naturaleza de ley estatutaria, que está vinculada con derechos fundamentales y estos temas de participación democrática, una ley que fue presentada por el gobierno y que hoy espera una sentencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, esa sentencia, Andrés, todavía no ha salido. Julián, esa sentencia no ha sido expedida. Y como se ha dicho acá en este programa, sin la ley no hay efectos. Sin la sentencia no hay efectos para la ley. El comunicado no tiene efectos jurídicos. El comunicado número 30 de la Corte. Ya va a cumplir 15 días. Fecha que le puso Julián a que al parecer es la que la Corte ahora se está tomando en serio para
publicación de las sentencias después de emitir un comunicado, cosa que no está pasando ni con esta ley estatutaria, la sentencia que estudió la constitucionalidad de esta ley estatutaria, ni tampoco con la sentencia relacionada con el acto legislativo de la reforma de la justicia. Entonces, no hay ley estatutaria para el plebiscito. No, a la fecha no, porque estaba condicionada al escenario de la expedición de la sentencia, como bien lo señalas, y estamos todos atentos a que efectivamente se pueda dar. Digamos, ¿qué surge hoy? ¿Qué es lo que se está haciendo con eso que se está organizando? Porque, digamos, ya viene todo el escenario. Recordemos que, primero que todo, la sentencia, y así como lo consagró el proyecto de ley, lo que hace es condicionar el inicio del proceso del plebiscito a la firma del acuerdo final. Es decir, que hasta que no haya acuerdo final, tampoco podríamos generar más allá que la estructura de lo que sería el proceso electoral de participación. Pero ya el debate, digamos, de lo que sería ese sí o ese no, estaría ya, digamos, frente al escenario del acuerdo final que se firme con las FARC, y eso es una condición que puso la misma ley, que trae consagrada la misma ley. Frente al escenario de lo que hoy está sucediendo, pues lo que se hace es que primero la sentencia, con el comunicado de la Corte, lo que se presume, hasta no conocer los fundamentos de derecho, es que efectivamente pues tiene un resuelve, y con base en ese resuelve es que se está generando la estructura para operativa para poder poner a andar ese escenario del plebiscito. Bueno, muy bien, Julián, listo, vamos a necesariamente, dada la situación que hoy vivimos de incertidumbre jurídica, políticamente al parecer todo está claro, pero jurídicamente hay mucha incertidumbre sobre el contenido de esta sentencia. Yo no sé si sea incertidumbre, pues, no, Fernando, tranquilo, porque ya hay un resuelve, y el resuelve es claro y salió en el comunicado. Falta son los argumentos para ese resuelve. Habría que mirar, Julián, porque hoy, si nos da licencia el programa, haciendo caso omiso a una promesa que hicimos acá de que no conversábamos sobre el tema hasta que no saliera la sentencia, vamos a tocar el comunicado y voy a empezar, por lo menos yo, a presentar esos aspectos que van a poner en duda muchas cosas sobre lo que se entiende con claridad, al parecer, sobre esta ley estatutaria. Por eso, tratando de dar razones o buenas razones jurídicas de la necesidad de que la sentencia salga a la luz, porque el comunicado es insuficiente. Vamos a hacer lo siguiente. Antes de abordar un poco el comunicado, ¿por qué no le dices a los ciudadanos, Julián, el contenido del documento que se trae hoy al programa del Consejo Nacional Electoral, que con base en un comunicado ya está produciendo actos administrativos? No, digamos, también lo que hace el Consejo Nacional Electoral es también produce, dijo, ahora estamos en la lógica de los comunicados, todos nos comunicamos pero poco nos escuchamos, y lo que hace el Consejo Nacional Electoral en el día miércoles, el 27 de julio, es producir, valga la redundancia, el comunicado de prensa número 4, en donde manifiesta las decisiones del Consejo Nacional Electoral frente a la reglamentación del plebiscito por la paz. Es decir, ellos con base en ese comunicado y con la ley, que lo que hace, basados en la ley estatutaria por medio de la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, pues ellos lo que hacen es empezar a pensar cómo sería ese escenario de la estructura, y ellos regulan, pues manifiestan que van a generar ese proceso frente a temas como los comités promotores, cómo va a ser el tema del sí, del no, y hay una cosa que será muy importante, y es cómo van a regular el escenario de la abstención y del voto en blanco, porque eso no está, o sea, es decir, todos quedamos con el sí, con el no, pero bueno, y la abstención, quienes van a los comités que se inscriban a nivel nacional para promover la abstención, o el Centro Democrático, que aún no ha definido su posición, que termine de pronto hasta con el voto en blanco. Un segundo escenario que tendrá que regular el Consejo Nacional Electoral son los topes de la financiación privada para promover el plebiscito,
porque pues bueno, ¿qué va a pasar allí? O sea, es desde dónde van a generarse los recursos para ese proceso. Ahí hay una cosa que me llama mucho la atención porque es también cómo va a ser el escenario del reporte de los gastos y qué van a decir sobre la financiación del Estado. Ese tema me parece que es bien importante y un poco para la protección de los recursos públicos. También habrá una regulación sobre el acceso y la distribución de espacios de radio y televisión para los comités promotores. Pues sabemos que el Estado tiene mayores posibilidades de acceso a la información pública que los demás comités, entonces eso será bien interesante. También tendrá que hacer un ejercicio de cómo va a ser esa pedagogía para la paz. Ahí hay nuevamente, frente al escenario de cómo va a ser esa pedagogía para las campañas de sí y el no, dado que si no han sido estipulados cómo será la convocatoria formal plebiscitaria, o sea, es decir, esto todavía tiene como en lo práctico, ¿no? Volvemos nuevamente como a ese escenario que una cosa es lo que se dice y otra es cómo se ejecuta. También habrá un escenario de cómo será pues como no conocemos, también tendrá que regular cómo será eso de la refrendación. Ahí entrará a regular la participación política de los funcionarios públicos avalados para ello, o sea, ahí hay cosas que están. También efectivamente tendrá que revisarse el tema de la fecha, a partir tanto de lo que se tiene proyectado, tendrá que regularlo, porque pues toda la infraestructura que se requiere para unas elecciones tiene que implementarse y eso sigue condicionado tanto a la sentencia de la Corte como al acuerdo, a la firma del acuerdo de la terminación del conflicto. En ese sentido creo que el Consejo Nacional Electoral jugará un papel importante. No ha podido elegir su presidente en el último año, pero creo que tendrá un ejercicio muy importante frente a lo que tendrá que jugar allí. Bueno, Julián, yo pues al respecto podría decir simplemente las mismas cosas que hemos venido recalcando en el programa anterior, en aras de la verdad y de desmontar la desinformación que se está haciendo. El comunicado de prensa que aquí muy bien usted expone sobre las decisiones del Consejo Nacional Electoral frente a la reglamentación del plebiscito por la paz, enuncia claramente que a la opinión pública que hay unos actos administrativos proferidos por el Consejo Nacional Electoral, los cuales en términos generales abarcan los puntos aquí ya descritos muy bien por usted. Entonces, ¿esos actos administrativos en qué fundamento jurídico están siendo desarrollados? Habría que entrar a revisarlos. Si esas resoluciones proferidas por el Consejo Nacional Electoral en aras de o con ocasión a la ley estatutaria, pues estarían entrando en un vicio de nulidad, porque no tienen fundamento jurídico para. Hay una ley estatutaria que no existe. Sí. Hay una ley estatutaria que no existe a la vida jurídica. Acuérdense que es tratar de llevarle al ciudadano y a toda la audiencia el contexto jurídico. Entonces, la ley estatutaria no existe a la vida jurídica. Y ahí otra vez, y qué bueno, esas muy buenas sesiones de existencia, eficacia y validez de los actos administrativos. Si un acto administrativo está fundado en una ley que no existe, ese acto es nulo de plena validez. La ley estatutaria espera, por lo menos como lo dijo el profesor Leonardo García Jaramillo, espera necesariamente para que ingrese al ordenamiento jurídico la sentencia de la Corte Constitucional, no un comunicado. Entonces esos actos administrativos entrarían en crisis, tanto el proceso como el ordenamiento jurídico. Sí, digamos que desde la teoría del derecho administrativo es claro el escenario y además del mismo contenido de la ley estatutaria que lo condiciona frente al escenario de la constitucionalidad.
Yo no sé hasta qué punto creo que lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es comunicándonos su agenda de trabajo frente al ejercicio. Aunque me pareció al principio del comunicado que lo que se da, la lectura que se da o lo que se comunica, bueno, habría que entrar a mirar las resoluciones, pero los actos administrativos preferidos, pero inicialmente hace referencia a unas decisiones ya tomadas por el Consejo, y las decisiones tomadas tienen que haber sido expedidas por esos actos administrativos. No sé si ya sean tomadas, de hecho lo que manifiesta es que la corporación regulará los temas, entonces creo que también, y al final el comunicado lo que dice es que está supeditado como también a los argumentos de la Corte. Yo creo comunicado que es un tema versus comunicado, o sea, no es un comunicado que yo creo que sin los actos administrativos o sea, para poder entender si esos actos son válidos o si están fundados en una ley estatutaria que existe. No es una ley estatutaria que está por salir. Aparte de eso, el comunicado dice que habla de que el aval de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no ha dado ningún aval todavía. Hay un comunicado. Esto al parecer parece un tema confuso e incluso hasta problema jurídico banal, pero no. No es para nada banal. Para decirle a los ciudadanos, decirle esto es un tema jurídicamente importantísimo, que se entienda que la ley estatutaria solamente existe hasta que haya sido proferida la sentencia de la Corte y comunicada y publicada. Pues es tan importante que eso es lo que abre la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan sus derechos a través de la acción de tutela. Pues hemos conocido sentencias de tutela que a la fecha se han proferido contra los actos administrativos que dieron origen a la instalación del mismo proceso de paz, a las delegaciones que se han dado. O sea, es decir, eso es lo que permite que los ciudadanos ataquen por las diferentes acciones, tanto constitucionales como de lo contencioso administrativo, los actos administrativos que se dan. Entonces, claro que es de muchísima importancia para saber si las reglas efectivamente. Mañana, pues no sabemos, por eso yo les insistía en el tema de que la abstención y el voto en blanco, pues no están regulados. ¿Y qué pasa si nosotros mañana se nos ocurre, no va a pasar, pero si a cualquier ciudadano se le ocurre generar un comité pro abstención? Eso necesita de unas reglas porque no solamente es desde el sí o desde el no, sino lo que se requiere es que podamos efectivamente tener reglas claras y que tengamos equidad y igualdad frente a lo que va a ser, porque es obvio que los que van a tener más fuerza en este proceso van a ser el sí, con toda la estructura partidista que estamos viendo que se están alistando para ese proceso, los del no también con toda su estructura, pero no tenemos claro qué va a pasar con los abstencionistas y el voto en blanco, que también son expresiones ciudadanas y que efectivamente necesitamos generar equidad e igualdad para todos los temas que están allí. Eso es una cosa que me parece muy importante y que necesitamos tener en cuenta allí en este proceso para que vayamos haciéndolo. Por eso es de mucha importancia los actos administrativos que se están dando, Fernando. Bueno, Julián, me dice Andrés que ya tenemos al profesor Manuel Fernando Quinche en Contexto Jurídico. Profesor Manuel Fernando Quinche, bienvenido al programa Contexto Jurídico de Radio Usta. Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Me resulta muy grato participar y saludar. Muchas gracias, profesor Manuel. Estábamos conversando ahora con Julián Jiménez del programa sobre el tema de la ley estatutaria recientemente expedida por el Congreso de la República. Si usted nos ayuda a esta deliberación, quisiera hacerle la siguiente pregunta. Recientemente el Consejo Nacional Electoral, decíamos acá, el miércoles pasado, profirió un comunicado de prensa informando sobre que con base en el aval que dio la Corte Constitucional ha tomado unas decisiones alusivas a lo que va a ser la reglamentación de lo que va a ser la puesta en marcha del plebiscito y sacarlo adelante en las urnas. La pregunta que surgía era la siguiente, profesor Manuel. Esos actos administrativos
si son actos administrativos que profirió el Consejo Nacional Electoral con base en un aval de la Corte que no tiene sentencia proferida, no podrían terminar de pronto en vicios de nulidad porque están fundando en un ordenamiento jurídico no existente todavía, es decir, en una ley estatutaria que no está vigente? No, a ver, el punto es este. Ciertamente no ha sido expedida la ley, pero salió la decisión del control previo. Aquí hay un asunto que tiene que ver con los efectos de las sentencias de constitucionalidad. Cuando las sentencias de constitucionalidad cobran efecto. Las sentencias de jurisdicción ordinaria y las otras, la regla derivada del Código General del Proceso señala que cumplen plenos efectos después de que han cobrado ejecutoria. En el caso específico de las sentencias de constitucionalidad, de las sentencias de constitucionalidad, los efectos surten a partir de la publicación que se hace del boletín y de la deliberación. Digamos que eso se le ha criticado mucho a la Corte, le dice, mire, usted eventualmente cobra efectos cuando el fallo no está consolidado, pero digamos que la regla tuvo que ser implementada así por una razón, y es que mientras se producía la decisión y se expedía el fallo con los salvamentos, muchas personas de un modo muy desafortunado y hasta irregular se movían y entonces producían efectos en ese umbral entre la publicación y la ejecutoria. Digamos que entonces hubo una necesidad práctica de hacer que los efectos del fallo fuesen efectos. La observación sí resulta pertinente, la que está haciendo el profesor Jiménez, en el sentido de que, mire, no tengo ley estatutaria y usted ya me está sacando decretos reglamentarios. O me está sacando actos administrativos mejor con efectos allá. Y en lo que tendría que ver, y esto es solo una opinión, es que sí debería ir el Consejo Nacional Electoral con más cautela. Tendría que ser cuando menos mucho más cauteloso. Porque a la pregunta de ¿puede sacarse un reglamento con base en solo el fallo? Esta es una respuesta difícil, que la primera intención sería decir no. Si no tengo ley y estoy sacando un acto administrativo con base en una ley estatutaria, que como bien señala el colega, es inexistente, habría algunos riesgos o cuando menos podría ser impugnada su legalidad. Bueno, profesor, muy buena observación. Profesor, no quisiéramos pasar sin poder aprovechar y hacerle unas preguntas que tenemos pendientes en este programa con anterioridad. Recientemente en la Universidad Externado se dio cuenta de un lanzamiento de 4 tomos sobre justicia transicional. Pero lo particular de este tema es que fue en compañía o en diálogo con el Ejército Nacional. Sí. Y sacan esta publicación, 4 tomos, el Ejército Nacional y la universidad, hablando sobre justicia transicional. Profesor, ¿usted qué opina sobre el nuevo rol que puede llegar a tener este sujeto de la justicia transicional, el ejército, que va a tener que algunos miembros ir al Tribunal de Paz? ¿Cuál vendría a ser ese nuevo rol que ahora muestra que tiene ya publicaciones muy buenas con juristas destacados a nivel nacional e internacional? Y empieza a tener protagonismo también en la academia para dar reglas sobre qué se entiende por justicia transicional. ¿Usted qué nos podría dar qué luces nos podría dar sobre este nuevo rol que se le viene al ejército, esa nueva institucionalidad a la que debe proyectarse? Y si está de acuerdo con que existan mecanismos de participación X o Y y de deliberación X y Y sobre en el plebiscito. Es más, si conoce usted una política pública del Estado que tenga en cuenta precisamente qué va a pasar con el ejército, con su reinserción social, con sus mecanismos de participación y deliberación. Bueno, el punto de partida tiene que ser lo que hay.
y lo que hay es una zona de la Constitución, artículos 219, 220, 221, que establece la fuerza pública con los señores del Ejército y los señores de la Policía Nacional. Digamos que entonces hay unas reglas constitucionales actualmente definidas. Lo que vaya a hacer la eventual reinstitucionalización del Ejército, que no creo que vaya a ser tan alta, dependerá precisamente del desarrollo del Acto Legislativo 1 de 2016, que está señalando que para la implementación del acuerdo final para la paz duradera, entonces el Congreso de la República podrá tramitar actos legislativos con únicamente 4 debates y tramitar proyectos de ley con unas modificaciones que haría mucho más rápido su trámite y las facultades extraordinarias que le van a ser concedidas al presidente de la República. Entonces, digamos que si va a haber una reinstitucionalización, está pendiente y depende de la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto. Entonces, ahí, digamos que lo normativo está pendiente. Lo que sí parecería, pues, que está haciendo el Ejército, cuando menos algún sector de ellos, es reacomodar sus prácticas y sus perspectivas a lo que todo el mundo ha llamado el posconflicto. Entonces, yo entendería que esta alianza con alguna universidad para sacar unos textos de justicia transicional con algunos profesores que lo hacen, pues me parece pues que corresponde a la coyuntura y como al interés de documentar y dar marcos de análisis a la ciudadanía desde el punto de vista del Ejército. Bueno, quiero agregar algo que sí, esto no es ninguna novedad. Digamos que allá ya han gastado dinero con otro tipo de investigaciones y con otro tipo de asuntos académicos. O sea, esto hay que entenderlo, es como otra de esas actividades que se hace, tal vez ahorita mucho más notoria, pero no veo la novedad, pues. Ya, profesor, no, pues la novedad es que el Ejército, en relación con el tema de justicia transicional, pues se adelanta un poco a lo que es incluso la academia a nivel nacional y a nivel internacional, llama a juristas como Ruthie Tyler, Vicky Jackson a escribir en sus publicaciones, y los documentos y los marcos de análisis pues son novedad a nivel internacional sobre qué se entiende por constitucionalismo transicional colombiano. Y sí, es cierto, tal vez el tema es que han producido diferentes documentos, pero pues este hasta ahora es el documento sobre justicia transicional del que podemos cogernos para empezar a estar de acuerdo o no sobre las razones de esa justicia, y es un poco lo emblemático que encuentra uno. Sí, pues discúlpame, ahí interrumpo, pero sí habría que pensar en dos cosas. La primera vez que se habló aquí en Colombia de justicia transicional fue en el año 2005, y ahí también vinieron personas muy destacadas al país, hubo muchas contribuciones, muchísimas publicaciones, y todos esos temas se introdujeron. Aquí en la constitucionalización de la justicia transicional o transicionalización de la justicia constitucional, habrá que ver cómo la definen, pues lo que tenemos es un segundo escenario, pero las primeras discusiones ya fueron dadas. Ah, no, sí, claro, aquí, sí, claro. En el 2011, ahora, Pablo de Grave en el encuentro de la Corte Constitucional, tiene usted pero toda la por supuesto, y además, o sea, hay ya una literatura especializada iniciada en el año 2005, que se hizo en otra coyuntura y que también resulta una contribución. Ahora, el interés del Ejército en entrar ahí, pues también me parece legítimo, ¿o no? Sí, sí, es cierto. Para la época del año 2005 no habían sobrevenido casi las 10 sentencias en que han declarado la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la alianza del Ejército con los grupos paramilitares. Dentro de esa comprensión, lo extraño es que no hubieran entrado a la discusión. A mí me parece que sí debieron hacerlo, está muy bien que lo hayan hecho y que tenían la necesidad de hacerlo. Muy bien, es muy buena perspectiva, profesor Manuel. Profesor, con este escenario, con los muy buenos días y ante ese panorama, algunos juristas han venido planteando el escenario de la teoría de la sustitución de la Constitución a partir de lo que está pasando en La Habana y con esos acuerdos. ¿Usted qué opina de eso? Sí te escuché, el tema es de la sustitución de la Constitución y la pregunta es... ¿Cuál es su opinión frente a ese escenario de la sustitución? Si los acuerdos de La Habana efectivamente van a sustituir la Constitución del país. Digamos que eso es una pregunta y una respuesta pendiente. Me explico.
hasta ahora, en los recientes pronunciamientos de la Corte Constitucional relacionados con la constitucionalidad de actos legislativos con aplicación de las reglas de la sustitución de la Constitución, son los recientes relacionados con el acto legislativo sobre equilibrio de poderes. Más específicamente la creación de la Comisión de Aforados, que creo que fue el último pronunciamiento. En los últimos pronunciamientos la Corte ha utilizado, porque además le toca, la metodología de análisis del test de sustitución, digamos que está ahí. Cuando venga la implementación de los nuevos actos legislativos y cuando venga el control sobre los mismos, la Corte tendrá que pronunciarse sobre eso. No sabría decir cómo va a hacerlo, creo que eso sería simplemente una cábala, pero independientemente del modo como lo haga, tiene que resolver en los fallos el asunto de qué tipo de metodología de evaluación va a utilizar, y ahí vendrá la respuesta institucional. De cualquier manera no puede evitarlo, ¿no? O sea, no puede evitar pronunciarse acerca de qué uso y qué alcance se le va a dar desde la metodología de la sustitución. Ese es un asunto pendiente y estoy seguro que tiene que ser resuelto en su momento. En ese sentido, tanto de la sustitución como de ese punto importante que usted manifiesta sobre el control de constitucionalidad posterior, que será más allá del ejercicio, y volviendo nuevamente al tema de la justicia transicional, ¿podría la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de mecanismos de justicia transicional que afecten desproporcionalmente el marco internacional o transnacional de la justicia transicional y cuya adopción fuera refrendada por el pueblo? Digamos que esa es la función del control de constitucionalidad. Bueno, la función del control de constitucionalidad es verificar que los actos producidos por órganos institucionales, supongamos el Congreso, o mediante mecanismos de participación ciudadana, ya lo hizo en el pasado respecto del referendo, y aquí estamos en la experiencia, porque esta es una experiencia del plebiscito, la función de la Corte es esa. Ahora, puesta en tensión con el marco de la justicia transicional, pues lo que cabe esperar son pronunciamientos en que, sin sacrificar la función constitucional del control, se tenga como elemento muy importante de la decisión el escenario de la justicia transicional. Profesor, una pregunta tal vez de cierre, o finalizando un poco, es si estamos poniendo el acento sobre la necesidad o la importancia de esperar los pronunciamientos de la Corte para dar claridad sobre si estamos sustituyendo o no la Constitución, o para saber si ese método nos va a dar luces sobre lo que está pasando constitucionalmente al país. ¿No es importante entonces, profesor, que esto no vaya a terminar en comunicados? Es decir, es que tenemos dos comunicados, el 30 de la ley de estatutaria y el comunicado de la reforma de la justicia que usted acaba de nombrar. Y tal vez vamos a tener otro comunicado en relación con el acto legislativo si es que se aprueba el plebiscito, porque el acto legislativo está condicionado a que el plebiscito o la refrendación apruebe ese ingreso de ese acto legislativo, y tendríamos entonces después una sentencia. Profesor, ¿qué hacer con esto que la Corte hace de ahora comunicados y eso tan importante que es esperar pronunciamientos de ella y para poder tener elementos para el debate, para la deliberación? A ver, volvemos ahí a un punto que se había tocado al comienzo de esta conversación. ¿Qué es el comunicado? El comunicado es el mecanismo de divulgación de la decisión de la deliberación de la sala, que pone en conocimiento de toda la ciudadanía la parte resolutiva y algunos elementos de la parte considerativa. Bueno, ¿cuál es su función? Cumplir el principio de publicidad, pero sobre todo dar certeza acerca de la decisión que ahí se colocó. Ahora, de acuerdo con su observación, que me acordaba yo del procurador que ha dado mucha guerra pues con esto del comunicado y la sentencia. ¿Y por qué no sale de una vez la sentencia? Hombre, es que hay sentencias que no salen de una vez. ¿Me explico? Hay unas sentencias con decisiones divididas donde vienen los salvamentos de votos.
Y si hubiese necesidad de esperar a que concurrieran los salvamentos de voto y alguno de los magistrados, por cualquier razón, demora el salvamento de voto, entonces ahí sí que va a haber una incertidumbre a esperar a 2 meses, 3 meses, para que salga el salvamento. La otra, las deliberaciones en casos difíciles como estos corresponden a la totalidad del esfuerzo de la sala y sacar la sentencia completamente unificada para hacer el debate público de todo. Piénsese que son fallos de 200 y 300 páginas. Tampoco pueden ser hechos de un modo ni unilateral, ni tampoco de un modo que resulte riesgoso para lo que así se haya. Entonces, creo, para usar una palabra que se usa mucho ahora, que resulta razonable utilizar el mecanismo del comunicado mientras sale el fallo. Es operativamente útil, ha mostrado bondades constitucionales, ha evitado posiciones estratégicas que afecten el contenido de la decisión y a la observación tuya, y va a seguir saliendo comunicados, pero claro, de hecho vamos en el 30 y cada vez que salen fallos van a salir más. Resulta inevitable y es uno de los modos como se hace la socialización de las decisiones y se ponen en vigencia. Profesor, ¿cuál sería el mensaje que usted le quisiera dejar a nuestros oyentes y a los ciudadanos en general frente a estos retos que se nos presentan con este nuevo contexto jurídico? No, yo pienso que es el mismo de un buen grupo de ciudadanos, acompañar el proceso, pensar y sentir que hacer la negociación y llegar a un acuerdo es una de las mejores cosas que le sucede al país y que es una apuesta que concita los intereses de las personas que están pensando en el futuro del país y no en sus posiciones egoístas o en los odios que puedan tener. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a Contexto Jurídico y a esta emisora, a Radio Usta, que es la suya también. No, fue muy grato participar, agradezco y les deseo el mejor de los éxitos en las actividades. ¿Ya está en la Universidad de Santo Tomás, en el campus, profesor? Sí, ahorita vamos a invitaron muy gentilmente a participar en una actividad académica y entonces ahorita vamos a iniciar las actividades. Profesor, de verdad, muchas gracias, esperamos volverlo a tener en el programa. Vale, hasta luego, saludos a todos. Bueno, ya un poco para despedir el programa, Julián, y invitar a toda la audiencia para que se nos una a nuestro cambio de horario. Jueves 4 de la tarde, próximamente. En este horario todos los días vamos a Radio Usta, va a tener un muy buen magazine y nosotros vamos a una hora muy especial, que es las 4 de la tarde, horario prime time. Esta cosa se nos puso difícil, la cosa se nos pone más complicada, pero bueno, vamos a hacerlo para competir con quienes a esa hora están en otras emisoras y lo vamos a hacer con el mejor gusto y con toda la disposición. Pero antes de despedirnos de este horario y de este programa, Julián, ¿tú qué sabes de la canción La Verdad del Joe? La he escuchado, pero no conozco su contexto ni su historia. La rebelión. La rebelión. La rebelión. Habla un poco de la verdad de los años 1600. Un poco en conmemoración de los 5 años de la muerte del Joe. Queremos dejar esa canción para nuestros oyentes e invitarlos entonces la otra semana, jueves 4 de la tarde en Contexto Jurídico. Muchas gracias por su compañía. Un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. Radio Usta 96.2. En los años 1600, cuando el tirano mandó, las
aquella historia vivió. Cuando aquí llegaban esos negreros africanos en cadenas, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Esclavitud perpetua. Que lo diga Salomé. Búscatele. Chango, 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 chango. Un matrimonio africano, esclavos de un español. Él les daba muy maltrato y a su negra le pegó. Y fue allí, se reveló el negro guapo como venganza por su amor. Y aún se escucha en la verja: no le pegue a mi negra. No le pegue a la negra. No le pegue a la negra. Oye, men, no le pegue a la negra. No le pegue a la negra. Oye, esa negra se me respeta. No le pegue a la negra. Se escucha en la verja. No le pegue a la negra. No, 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 no le pegue a la negra. Negra que me dice bebé, chamaracate, chamaracate. Que aún se escucha en la verja. No le pegue a la negra. Español con el alma negra. No le pegue a la negra. No le pegue nada, no le pegue nada, no le pegue nada. Oye, porque el negro se te revela. Chapetón con el alma prieta. No, 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 no le pegue a la negra. Habrá puño y bofeta por prieta. No le pegue a la prieta, porque la negra se me respeta. No le pegue a la negra. 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 No le pegues. Y con ustedes, Radio Gusta 96.2.
Soy Fray Samuel Elías Forero Buitrago, rector de la Universidad Santo Tomás Seccional Bucaramanga. Los invito a que formen parte de la familia tomasina. Sintoniza Radio Usta 96.2 FM. Radio Usta 96.2. La Universidad Santo Tomás te ofrece programas de pregrado y posgrado en su modalidad de educación abierta y a distancia que te permite estudiar sin dejar de trabajar. Más información e inscripciones en la Universidad Santo Tomás, sede de Bucaramanga, carrera 18, número 927 o comunícate al 671-8080. Universidad Santo Tomás, experiencia y calidad. La Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga, abre inscripciones en sus programas presenciales de especialización y maestría. Para más información, visita nuestra página web www.ustabuca.edu.co o comunícate al 6800-801, extensión 2606. Radio Usta 96.2 FM, HJB 91, transmitiendo desde las instalaciones de la Universidad Santo Tomás, seccional Bucaramanga. La Universidad Santo Tomás celebra y da la bienvenida a su emisora Radio Usta 96.2. Aquí encontrará toda la información de la universidad, programas de interés público, la música que te inspira, te emociona y te entretiene. ¡Ay! ¡No es posible! Por eso lo invitamos para que desde ahora sintonice Radio Usta 96.2. A dos palomas mamá, a dos palomas mamá, que las muchachas en Palenque bailan en la punta del pie.